nunca imaginó que su proyecto enfrentaría tantos desafíos. El episodio, o los episodios que hemos recordado, marcan, por supuesto, el actual momento de Venezuela. Queremos saber, para bien y para mal, cómo es la realidad hoy día, y por lo mismo vamos a conversar con quienes están esta noche acompañándonos aquí en el programa. Pablo Jofré, periodista, analista internacional, colaborador de la cadena de noticias Hispan TV y Telesur, un hombre que, digamos, tiene una mirada cercana, podríamos decir, al chavismo. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Don Juan Nayel, economista académico de la Universidad de los Andes, hombre de Venezuela, también muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gilberto Aranda, analista internacional académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, UNAP, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Parto contigo primero, luego les pido a ellos que en su mirada nos cuenten cómo sienten a Venezuela hoy, pero algo que agregar a lo que Ivana López nos mostraba en la nota, porque hemos tenido los últimos años de Hugo Chávez marcado también por una realidad que para muchos era muy difícil de comprender, pero para quien sabía cómo era efectivamente Venezuela, se podía digerir más fácil. Es decir, un hombre que había llegado a cambiar un sistema político que venía estando muy corrupto prácticamente en el suelo y que, digamos, promete a una población cosas que empieza a cumplir, pero después con una crisis económica que se le empieza a notar hasta que finalmente se produce su enfermedad y su fallecimiento y la herencia de Nicolás Maduro. Mirado hoy en retrospectiva, 2 años después, ¿qué puede ser uno de ese Venezuela que le heredó Chávez? Una Venezuela que tiene dificultades, y yo diría que la pregunta formulada hace 2 años respecto de si es posible el chavismo sin Chávez ha sido respondido por las autoridades venezolanas con mucha dificultad, no solamente por algunos elementos que se dijeron en la nota. Efectivamente hay una ausencia de liderazgo carismático, no tiene los niveles carismáticos Maduro que tenía el presidente Chávez, un entorno internacional poco propicio, a la baja el precio del barril de crudo y algunos otros elementos, pero además ha tenido grandes dificultades para consolidar el respaldo del bloque oficialista. La unidad del bloque oficialista parece hoy día con fisura, porque hay disenso. Ya desde el año pasado hemos visto que han habido algunos sectores que realmente han escapado del chavismo, y además, incluso por las noticias que tenemos de presuntos intentos de golpes de Estado, se trata de, han sido responsabilizados oficiales de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, hay fisuras que incluso el propio chavismo va reconociendo. En síntesis, decir que el cuadro que se aprecia en Venezuela actual es un cuadro complejo, y se trata de una crisis que a mí me parece que si este año no se decanta a través de las movilizaciones, ya entraría a partir del próximo año en otra lógica electoral. A fin de año ya hay elecciones parlamentarias. Déjame preguntarle entonces a Pablo, ¿cuál es la mirada que tienes tú sobre esta realidad? Porque además muchas veces ocurre, Pablo, que la descripción que se hace de Venezuela o es exagerada o es parcial, en algunos casos caricaturesca, en otros antojadiza incluso, pero como sea, pareciera que nunca abarca completamente, como dicen, yo sé que la analogía, que digamos la frase que utilizar no puede que no te guste, pero dicen los gringos, the big picture, es decir, veamos la fotografía completa del Venezuela. ¿Cuál es la Venezuela hoy, según tu mirada? Me quedo con lo último que dijiste, ¿no? Ver la fotografía completa. Y la fotografía completa de Venezuela muestra efectivamente complejidades, dificultades, muestran a un proceso político cuyo líder natural murió 2 años, se conmemora su muerte el día de hoy, con complejidades económicas, políticas, con un entorno internacional que lo mencionaba nuestro invitado aquí, y eso ayuda a explicar todo el conjunto de la situación venezolana. Aquí no es solo de que se decante a partir de las movilizaciones de este año, es una democracia establecida, es una democracia representativa que ha ganado legítimamente en los cánones tradicionales de la democracia representativa la elección que lo alzó como presidente venezolano. O sea, hablar de que se pueda decantar a partir de movilizaciones es desconocer la legitimidad inicial del gobierno de Nicolás Maduro. Guste o no guste una parte de la población, pero hay ahí una democracia, en un modelo de democracia representativa, donde las soluciones en esa democracia representativa va por la vía electoral, va por la vía de las urnas. Ahora, y eso es a fin de año. Si quiere la oposición sacar a Maduro, que reúna la fuerza suficiente para sacarlo en virtud de estas elecciones de fin de año. Pero antes hay un serio proceso. Hay un punto que me parece que es interesante, sí, y es que a diferencia de las elecciones anteriores a la última elección presidencial,
en la que a pesar de que incluso a los opositores y a la comunidad internacional, que es más bien distante o derechamente antagónica a Hugo Chávez, no le guste, las elecciones las ganó Hugo Chávez y las ganó bien, reconocido por los organismos internacionales, incluso por los observadores. Pero la última elección, en la que Nicolás Maduro participa, muchos consideran que fue una elección hecha entre gallo y medianoche, sin posibilidad alguna de una real competencia y donde además con la sensibilización de una población que sí le tenía una alta estima a su líder durante tanto tiempo, parecía no haber sido la elección, digamos, más ortodoxa, por lo menos. Juan Manuel, esa elección contó con visitas, con inspección, la Fundación Carter. Pero un breve periodo para hacer campaña. Del Estado americano. Pero es sintomático que en esa elección, que si bien es cierto Maduro gana por un estrecho margen, gana por 200.000 votos, a diferencia de la elección de Chávez, donde gana por 1,5 millones. Así es. Estamos hablando que pocos meses después, en las elecciones municipales del 2013, el 75% de los municipios de Venezuela están en manos del chavismo. 224 de 335. Hay una fuerza social, Pablo, que no va a la par. No sea necesariamente el chavismo, sino que a Maduro y su liderazgo. Es que, a ver, el liderazgo de Maduro indiscutiblemente no es Chávez, o sea, no hay comparación posible. Nicolás Maduro es el que es, con sus limitaciones, con sus problemas. Pero es el que es, no es Hugo Chávez. No se le puede pedir a Maduro ser Hugo Chávez, ni tener el carisma, ni el verbo de Hugo Chávez. Nicolás Maduro enfrenta situaciones complejas donde hay un elemento externo fundamental, un barril de petróleo a $50 el barril, donde el presupuesto de Venezuela, si maneja una cifra de nuestro invitado distinta, un presupuesto estatal que fue manejado en virtud de $100 el barril, no 50. Y eso sin duda genera situaciones económicas, sociales, políticas, de líneas productivas que no tienen los insumos necesarios, unido a un proceso que los analistas denominan de golpe suave, es decir, una serie de elementos que van minando la credibilidad, van minando el apoyo y van generando situaciones de movilizaciones hasta llegar a una fractura institucional, que es lo que están sosteniendo ahora los firmantes del acuerdo de transición. Sí, déjame preguntarle a Juan, porque precisamente en esa línea, si bien es cierto lo que dice Pablo, por otra parte, no es menos cierto también que Hugo Chávez en algún momento, con un precio del petróleo superior a los $100, ya tenía una deuda superior a los 280.000 millones de dólares, producto de cómo se había administrado el gasto público. ¿Cómo habría que entender en la herencia de Chávez a Nicolás Maduro el actual momento de Venezuela, según tú? Bueno, yo pienso que el legado de Chávez lo estamos viviendo los venezolanos. Y esto es dicho por el propio gurú económico de Chávez, el señor Jorge Giordani, que en una carta pública el año pasado reconoció que gran parte de los problemas económicos que sufre Venezuela actualmente se debieron a que la elección de Chávez había que ganarla. Chávez estaba enfermo, por lo tanto su capacidad de hacer campaña estaba muy limitada y por lo tanto el gasto público en Venezuela, que fue el doble de lo que fue con respecto al PIB, el doble de lo que fue en Grecia cuando Grecia quebró, ese gasto excesivo se hizo para asegurar la elección de Chávez. La última que ganó en el 2012. Claro, hasta que meses después muere. ¿Qué pasa con Nicolás Maduro? Nicolás Maduro empieza la campaña, y me alegra que estemos hablando de la elección de Nicolás Maduro, porque hay un elemento clave. Cuando Nicolás Maduro empieza la campaña, después de esta gran manifestación de dolor público, colectivo, honesto que hubo en mi país, todo el mundo pensaba que Maduro iba a ganar, pero por comodidad absoluta. La muerte de Chávez estaba a flor de piel, la gente estaba volcada en las calles en apoyo a su líder. Cuando Maduro gana por apenas un punto porcentual, gran parte de su facción, de su coalición, empieza a dudar acerca de si él ha desperdiciado ese capital político. ¿Qué pasa? Que Maduro se ve entonces limitado a tomar las medidas correctivas que requería la situación económica de Venezuela, siguiendo el déficit fiscal y la bonanza que hubo en el 2012 para asegurar que Chávez fuera electo. Maduro no se ve con la capacidad, con el capital político para tomar las decisiones que tenía que tomar. Y por lo tanto lo que estamos viendo ahora es una parálisis total, casi una crisis de gobernabilidad que hay en Venezuela, producto de que Maduro no tiene el capital político para tomar las medidas fiscales y sociales, políticas necesarias para llevar a Venezuela adelante. ¿Cómo podemos entender en esta misma línea, Gilberto, entonces que a pesar del mal momento que está viviendo Nicolás Maduro, porque de hecho aquí hay coincidencia entre los tres, que la situación de Venezuela hoy es una situación difícil, compleja, producto de la crisis económica, entre otras cosas, con unos niveles de popularidad de Nicolás Maduro muy bajos también,
que aún así hayan pronósticos que indiquen que el chavismo puede en la siguiente elección no tener malos resultados. Bueno, vamos a ver en las parlamentarias esos resultados que aparecen en encuestas. A mí me parece que no solamente estamos hablando de un tema de capital político, sino que de habilidad política. ¿Ya? Me estoy refiriendo a que Nicolás Maduro no ha tenido la habilidad política incluso para colocar a su bloque de poder tras de sí en forma monolítica. Chávez lo hizo, Maduro efectivamente no es Chávez, pero estamos hablando también de un movimiento social que se ha ido agudizando. Yo no pienso que el movimiento social hay que mirarlo tan de reojo, ¿no? El movimiento social fue el que en algún momento incubó al personaje de Chávez. Chávez nace por un movimiento social y es representativo de un momento social crítico. Por lo tanto, estamos también ante un movimiento social que está creciendo y que podría representar a futuro un traspié, o más que un traspié, podría señalar el principio del fin del chavismo. Sin embargo, no quiero ser agorero respecto a esto. Creo que todavía existe posibilidad de que el chavismo dé una nueva solución. Mi pregunta es... ¿Cuál? Esa es la pregunta. Es que déjame preguntarte, mira, porque yo sé que no todo se circunscribe a economía, pero ya sabemos que la economía es muy relevante, sobre todo cuando se está en crisis. Si uno mira y lee los informes incluso de los economistas, digamos, más cercanos al mundo del chavismo, esto publicado en The Economist, en donde hay montones de artículos que permanentemente se vienen escribiendo sobre el tema, dicen que pareciera estar atrapado en una situación muy incómoda. Si pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, tal como el Fondo Monetario lo ha hecho con Grecia y otros países, le va a poner reglas, le va a exigir que a cambio cumpla ciertas cosas, y entre las más importantes, sin duda, es que disminuya su gasto fiscal. Si le pide ayuda, no le puede pedir ayuda a Rusia, muy probablemente no va a recibir la ayuda para el nivel de deuda que tiene, a China, que ya lo ha hecho. Los niveles de aporte que le va a entregar un país que hoy día tiene un comportamiento más bien capitalista en la práctica es muy bajo. Buscar un acuerdo con la oposición significaría, de alguna parte, relegar cierto control o poder, y por lo tanto reconocer también que las cosas se hicieron mal. ¿Por dónde entonces? A través del perfilamiento de otros sectores al interior del chavismo, que a mí me parece que han mostrado un cierto descontento, de manera no tan clara como Giordani, que ha sido citado, ni tampoco como otros oficiales, pero otros sectores del chavismo que están empezando a mostrar insatisfacción, que hoy día que están más cercanos al mundo de las Fuerzas Armadas, que pesaron mucho en el pasado y que a partir de la decisión de Chávez no coparon todos los espacios del poder, y que hoy día me parece que podrían de alguna manera hacer sentir su peso. Por lo tanto, el punto es no solamente si el chavismo sin Chávez es posible, sino que cuál es el tipo de chavismo que en definitiva se va a instaurar. Pablo, tú decías crisis con un petróleo que está a la mitad de lo que estaba hace algún tiempo. ¿Qué otras razones atribuyes tú también para explicar el momento que está viviendo Venezuela? Porque la crisis económica es de escasez de productos, y me gustaría que trataras de definirme por qué crees que se produce eso, pero no es solamente eso, también ha sido de inseguridad ciudadana. Táchira se llama la localidad, ¿no? Si es que no me falla la memoria, donde se generaron protestas hace algún tiempo, que derivaron luego en manifestaciones nacionales y que incluso llevaron no digo intervención, pero sí pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos y de otros países diciendo que esto era una situación muy grave porque pareciera que se le estaba escapando de las manos en algún momento el control de la seguridad. ¿Cómo explica esto que ya pareciera no tener que ver necesariamente con el valor del petróleo? Mira, permíteme unos segundos respecto a lo peculiar del análisis de mis compañeros de esta noche. Buscar soluciones a partir de núcleos dentro del chavismo. ¿Qué implica eso? Implica no contar con Maduro, implica sacar de circulación a Maduro. ¿Eso qué es dentro de una democracia del estilo de la democracia que tiene Venezuela o la que tienen nuestros países? Es como si en Chile, en virtud de las situaciones complejas que tenemos, se decide no hablar con Michelle Bachelet y se decide hablar más bien con Peña y Lillo, o hablar con otro personaje del gobierno de la nueva mayoría. ¿Se pretende eso en Venezuela? Lo que ha quedado claro para mí en Venezuela desde la elección de Maduro es que la oposición se convenció que por la vía electoral no hay posibilidades de derrotar al chavismo, incluso con las dificultades que venía enfrentando Hugo Chávez. Pero con una adicional, sí, puede ser que entre esas dificultades para derrotar al chavismo, para ser justo, esté también el elemento de que la maquinaria publicitaria que tiene el chavismo es mucho mayor que la que pueda tener la oposición en Venezuela. Claro, pero hay una maquinaria publicitaria y mediática que también tiene la oposición. O sea, al Universal, a Tal Cual, a los canales. Porque en Venezuela, entiéndase, no hay un socialismo. Lo que hay es grupos privados, grupos estatales,
grupos de servicios básicos dominados por el Estado, pero hay una presencia empresarial, económica muy potente de los privados. Si a eso le unes el apoyo manifiesto de lo que yo coincido con el gobierno venezolano de denominar el eje Miami, Bogotá, Madrid, es decir, los medios de comunicación, los políticos, las intervenciones diplomáticas, incluso del expresidente chileno, de expresidente colombiano y de un expresidente mexicano, que van a exigir la liberación de Leopoldo López allá. O sea, hay una maquinaria, una matriz, un eje también de intervención en Venezuela que explica también las dificultades de Venezuela. El desabastecimiento no es solo culpable la falta de eficacia del gobierno venezolano. Hay también... Pero reconoces que también hay ahí un problema de... Sin duda. Y hay problemas de corrupción, sin duda. Hay problemas de eficacia gubernamental, sin duda. Pero también eso se agudiza, se cataliza por esta decisión de la oposición venezolana de negarle la sal y el agua al gobierno venezolano. Y se lo ha negado desde la elección de Maduro, que no ha sido reconocido por la oposición. No ha sido reconocido. Comparte este último punto, que también puede haber una cierta responsabilidad de la oposición. La oposición, entre otras cosas, en algún momento en Venezuela cometió la torpeza de incluso no presentarse a una elección, digamos, relegándose o retirándose completamente en términos de presencia política y entregándole en bandeja al país a Hugo Chávez. ¿Reconoce que también la oposición puede tener algo de responsabilidad en el momento que está viviendo hoy día Venezuela? Ciertamente la oposición en Venezuela no es monolítica, es decir, hay factores y hay diferentes grupos dentro de la oposición. Ahora, yo pienso que echarle la culpa de la crisis política en Venezuela a la oposición cuando sus principales líderes están presos de una forma injusta y absolutamente arbitraria es una falta de empatía básica atroz, me parece. La oposición en Venezuela, incluso Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, todos estos políticos, Antonio Ledesma, que están siendo atacados, que algunos de ellos están presos, todos ellos han enfatizado que la lucha es pacífica, es constitucional, es a través de la calle y a través del voto, pero eso, la reacción del gobierno es tildarlos de golpistas y descartarlos como contrincantes políticos válidos. Entonces, eso refleja un poco el quiebre de la convivencia democrática que hay en mi país y es algo que hay que sentarse a dialogar para resolver este dilema, porque si siguen existiendo dos realidades diferentes en Venezuela, las soluciones no van a venir. La solución no va a venir del chavismo solamente. El país tiene que reencontrarse y ese reencuentro pasa por encontrar una visión común de lo que es la realidad en Venezuela. Como se ve en este panel, hay visiones bastante diferentes en cuanto a lo que es la realidad y eso es lo que hace falta en mi país. Juan Manuel, discúlpeme, pero decir que la oposición, un Antonio Ledesma, un Leopoldo López, una María Corina Machado, están propiciando el diálogo es desconocer el propio documento llamado Acuerdo Nacional de Transición, donde hablan de un gobierno terminal, donde no hablan de diálogo, hablan definitivamente de pasar por encima, de crear un gobierno de transición bajo tres ejes: una agenda político-institucional, una agenda de emergencia social y una agenda económica, es decir, un gobierno en las sombras, un gobierno paralelo al de Maduro. Ahora, entonces hablar de diálogo ahí, por favor. Ya, dame un segundo, que hay una pregunta, una parte de la pregunta que no me respondiste, para después ir con Gilberto. Venezuela hace 2 años, en la estadística más consolidada que hay, tuvo 16.000 homicidios, uno de los países con la más alta tasa de homicidios por habitante per cápita que tiene Latinoamérica. ¿También hay responsabilidad de la oposición? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se genera un episodio? Es reducir al absurdo algo que yo dije. Yo reconocí que efectivamente la falta de eficacia gubernamental no es solo en el aspecto económico, hay aspectos de eficacia, de control social. Falta de ¿qué crees que produce esa cintura, digamos, para poder, digamos, moverse? Porque está presentando dificultades en distintos frentes. Y sin duda la mano que tiene Maduro no es la mano hábil que se espera de un mandatario. Pero enfrentar dificultades económicas, políticas, diplomáticas, una baja del precio del petróleo, al mismo tiempo niveles de inseguridad, contrabando en la frontera entre Venezuela y Colombia, situaciones de presiones diplomáticas de parte de los gobiernos de España, de Estados Unidos, de Colombia, sin duda son muchos frentes. La inseguridad en Venezuela es un tema que hay que atender sin duda. Y hablando de empatía, como menciona nuestro colega acá, sin duda uno empatiza con la situación de Venezuela. Uno no quiere ahí un derrocamiento, ni un golpe, ni un baño de sangre. Lo que quiere ahí es soluciones pacíficas, diálogo y la posibilidad de establecer un derrotero lo bastante, diría yo, que vislumbre situaciones de estabilidad para Venezuela. En este momento Venezuela está dividido indudablemente, pero en este marco, e insisto, en un marco de modelo
en un modelo de democracia representativa, la eficacia de la lucha se da en las urnas, sino que declaren claramente que aquí no hay posibilidades de salida electoral. Gilberto, en la misma línea, hoy día Venezuela está enfrentando en distintos frentes situaciones complejas, donde la oposición, tratando de articularse de todas formas, le resulta todavía un poco difícil poder garantizar que, al menos en el corto plazo, va a poder contribuir a, digamos, devolver la senda, y por lo menos histórica, de la década anterior a Venezuela. ¿Por dónde entonces, vuelvo a la pregunta anterior, debería transitar ese esfuerzo por recuperar esa Venezuela, incluso en los primeros años de Chávez, que parecía ser una Venezuela mucho más alegre, y, digamos, mucho más motivada, incluso con una oposición un tanto perdida porque no entendía este nuevo tipo de liderazgo, que es el que no solamente Chávez marcó además en Venezuela, sino que en el resto de Latinoamérica también? Sí. La oposición es variopinta, como se ha dicho, y es diversa. Yo me alegra coincidir también con que mi predecesor en el uso de la palabra, respecto a que hay un déficit de habilidad política en el caso de Nicolás Maduro, y sobre eso diría que el mejor antídoto, el mejor remedio es proceder a un diálogo que no necesariamente es sobre el documento de acuerdo para la transición, pero sí tomando un documento como una primera parte, o a lo mejor presentando una alternativa quizás a este documento. Ir al arresto de dirigentes de la oposición me parece que le hace un mal favor incluso a la imagen del propio gobierno, revela cierta, diría yo, cierta desesperación en ese sentido. Yo también quiero coincidir con quienes mis predecesores en el uso de la palabra, respecto a que a mí me parece que donde la oposición ha sido más dura respecto del chavismo es en su variante económica, el empresariado. El empresariado venezolano ha confluido en una estrategia también que contribuye al desabastecimiento. Es efectivo. No es solamente el gobierno que ha jugado mal las políticas, sino que también el empresariado ha acaparado. Por lo tanto, se necesita un gran acuerdo que no necesariamente quite a la figura de Maduro, pero que lo convenza de avenirse a un acuerdo nacional de diálogo en el cual va a tener que ceder algunas de sus posiciones originales. ¿Qué pasa con los liderazgos opositores y particularmente con el caso de Leopoldo, que esta figura que se ha convertido en una especie de mártir a estas alturas para quienes son detractores a Nicolás Maduro? Ese es un error del gobierno, sin duda. Convertir en mártir a un personaje como Leopoldo López, con la historia de Leopoldo López, con las características de un líder absolutamente situado a la derecha de la derecha venezolana, y hemos visto cómo se ha perdido Enrique Capriles. Cómo Enrique Capriles no aparece, y aparece un Leopoldo López, aparece una María Corina Machado, aparece un Antonio Ledesma, aparecen los sectores más duros de la oposición venezolana. ¿Dónde está Capriles? No está, porque indudablemente Capriles busca mayores caminos de diálogo que el que han buscado estos personajes. Leopoldo López está preso, creo, por error del gobierno. Yo creo convertirlo y generar esta especie de martirologio es un error absoluto. Y al interior del chavismo se discutió sensiblemente y fuertemente este punto. La verdad que mantenerlo ahí durante un año ha generado más problemas que soluciones. Y meter preso a Antonio Ledesma tampoco. O sea, el combate ideológico no se combate llevando a los opositores a la cárcel, se combate con ideas, con práctica, con conducta y, insisto, el marco de resolución de conflictos está ahora, en diciembre va a ser la elección, ¿no? En diciembre de este año. Déjeme preguntarle por último a los tres y parto contigo, Juan. Hagamos de cuenta, Nicolás Maduro, por niveles de popularidad, por cansancio, por la manera en que le ha tocado administrar el ser finalmente el sucesor de una figura tan carismática como Hugo Chávez, no continúa en el poder. Es decir, en la siguiente elección presidencial no es él el candidato. ¿Hay al día de hoy en el chavismo algún otro líder que aparezca con, digamos, la fortaleza y capacidad de erigirse como ese siguiente sucesor a Nicolás Maduro, y al mismo tiempo en la oposición cuentan con alguna figura que tenga alguna posibilidad, digo, posibilidad real de obtener el triunfo, es decir, quién sería el candidato de uno y otro lado? Bueno, hay que tomar en cuenta que la elección presidencial sería en el 2018, si mal no recuerdo. Pero haciendo un poquito de ejercicio de es que estoy pensando por lo mismo, ¿cuánto podría mantenerse Capriles para llegar hasta el 2018? ¿Cuánto esfuerzo le requeriría a él mantenerse vigente hasta ese momento? Él ya ha sido candidato 2 veces. Bueno, en el chavismo, primero arranquemos con el chavismo. Obviamente el otro líder natural del chavismo es Diosdado Cabello,
que es una persona que tiene también muchos problemas de aceptación popular y pública, tiene, digamos, temas de personalidad involucrados, el hecho de que sea militar, de que no sea un trato fácil con la gente, etcétera, ¿no? Ese es el único líder que surge. Por ahí se habla de que quizás una jugada podría ser traer a una de las hijas de Chávez, de hecho se habla de María Gabriela Chávez, que acaba de ser nombrada embajadora alterna ante la ONU, darle un perfil un poquito más público, como una manera de salvar y de atar de nuevo al chavismo al apellido Chávez, si se quiere. Pero ciertamente que en el chavismo no se vislumbra un liderazgo, ni decir que sea equivalente al de Chávez, pero ni siquiera como el de Maduro tampoco, ¿no? Dentro de la misma oposición, obviamente, el liderazgo de Capriles está siendo cuestionado por algunos sectores. Obviamente todo pasa por lo que suceda con la figura de Leopoldo López. Obviamente, si sigue preso, obviamente cambia el panorama de quién podría ser el líder natural de la oposición. Obviamente en la oposición hay 4 grandes líderes, básicamente son los que hemos mencionado: Capriles, Leopoldo, Ledesma y María Corina, y de ellos yo creo que Capriles y Leopoldo son los 2 líderes naturales de la oposición, y el liderazgo único de la oposición pasa por los entendimientos que ellos pueden tener. Que es básicamente lo que plantea Pablo también. Por último, Gilberto, ¿quiénes podrían estar hoy día tratando de capitalizar, incluso dentro del mismo chavismo, el momento que está viviendo Venezuela? Al interior del chavismo, Diosdado Cabello pienso que es el personaje que concita de alguna manera respaldo, y que yo diría que también tiene algunos puntos a favor respecto a un manejo que podría ser más conservador respecto a las líneas que siguió Chávez, incluso más cercano a algunos lineamientos políticos históricos de Chávez. Y en la oposición creo que va a depender mucho del juego que se emprende en los próximos semanas y meses. Si el gobierno sigue actuando de manera tan categórica, más que categórica, tan agresiva con la oposición respecto a detener en forma automática a un líder opositor, lo más probable es que el liderazgo que se perfile mejor es el más encontrado, el que choca con el chavismo y el que habla de un cambio inmediato, que es Leopoldo López. Si en cambio el gobierno entra en un juego de mayor diálogo, podría ser nuevamente el momento de Capriles. Por lo tanto, me parece que lo que haga el gobierno de acá en los próximos meses va a ser crucial para ver el tipo de liderazgo de la oposición. Le quiero agradecer a los 3 el que hayan puesto sus puntos de vista frente a un tema que siempre es muy candente, muy interesante, y que además, incluso aquí en Chile, también genera desata pasiones la discusión sobre los momentos que vive Venezuela. Muchas gracias a ustedes por haber estado esta noche con nosotros aquí en Vía Pública. Actualizamos la información a la vuelta de la pausa comercial sobre el estado de salud de Harrison Ford a propósito del accidente que sufrió hace algunas horas. Revisamos el pronóstico del tiempo. Nos queda todavía Vía Pública. Vamos a la pausa y ya volvemos.